Un saludo especial a todos los seguidores de Más Velocidad que hoy, abril 23, que miércoles aún, son las 9 de la noche, pues Como todos empezamos los a miércoles. disfrutar de esta edición 214. Eduardo, buenas noches. Buenas noches a todos, felices Pascuas, aunque pues las Pascuas no empezaron tan felices por lo que todo el planeta ya sabe. Pero hubo movimiento el fin de semana, hubo movimiento en Semana Santa, hay buenos chismes, está buena la vaina. Sí, señor. Pues eh, arrancamos pues con la información o hablaremos de los grandes premios de Bahrein y de Arabia Saudita de la Fórmula 1, lo que ocurrió en Qatar en marco de la cuarta válida de la MotoGP, ¿no? Lo que viene el próximo fin de semana, que es el regreso de la MotoGP a Jerez, entra a Europa por España, ¿no? Con la presencia obviamente de David Alonso, que estará en este programa. Hubo podios múltiples en el motociclismo internacional para los colombianos. Vamos a hablar al final un poco sobre el rendimiento de lo que ha ocurrido con Sebastián Montoya en la Fórmula 2. Sí, tengo preguntas al respecto. Sí. Buen trabajo de Oscar Tunjo en Spa en el arranque de la Prototype Cup Germany, los LMP3, que es prácticamente el mismo campeonato que corría el año pasado. Y este fin de semana habrá válida de la Road Cup, la sexta válida del karts en el cartódromo Juan Pablo Montoya, y allí mismo el TC2000 tendrá su segunda presentación, ¿no? Pero usted antes de que arranque... ¿Señor? Está movido. Está movido, sí. Antes de que usted nos presente oficialmente el programa, arranquemos con las imágenes del día. Muy bien dicho, señor Beltrán. Le tengo 3 para un total de 3 con dos protagonistas. Le muestro, a saber, para que no diga que es que Eduardo no le muestra lo que tengo que mostrarle. Eso. Tenemos primer lugar del señor Alfonso Linares, ya no es Alfonsito Linares. Don Alfonso. Don Alfonso Linares, pero no fue uno, fueron 2. Sí. Y para que no pensáramos que era como las largadas del MotoGP que parecían un déjà vu, él posó diferente en las 2 fotos. Bien. En esta segunda carrera está al lado de don Felipe Arredondo, que es también colombiano. El 1-2. El 1-2. Y le tengo un videito. Esos que nos gustan, que nos parecen chéveres, porque es el himno nacional. Ya se nota que empezamos la temporada, ya se nota que esto arrancó, porque empezó a sonar el himno nacional por las pistas del mundo. Y esta vez por cuenta de una dama, la señorita Sara Barón, en el Campeonato Nacional de Motociclismo Mexicano. Se lo voy a poner para que además se ponga firmes y la mano en el corazón. Doña Sara Barón, que hizo una buena presentación, de la cual hablaremos después de que usted nos presente oficialmente nuestro programa. Iniciamos este recuento de la actividad de los deportes a motor en Más Velocidad con Sebastián Garzón, el popular Tatán, que estuvo en NOLA, en New Orleans, en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, corriendo la segunda ronda de la USF 2000. Aquí está ya el señor Tatán entregando sus declaraciones de lo ocurrido allí. Hola amigos, ¿cómo van? Espero que se encuentren muy bien. Les cuento que este fin de semana se realizó el segundo round de la USF 2000 en la pista de NOLA Motorsport Park en Nueva Orleans. En los entrenamientos siempre estábamos en el top 7, en la primera quali quedamos sextos, a 4 décimas de la pole, y en la segunda quali tuvimos algunos problemas de motor, quedando en la posición 12. En la primera carrera veníamos en la posición 6 y tuve un incidente de carrera que me dejó en el puesto 14.
En la segunda carrera arranqué en el puesto 2 y llegué sexto con la segunda mejor vuelta de la carrera. Y para la última carrera arranqué 3 y llegué de octavo y con la tercera mejor vuelta de la carrera. Agradecer a mi equipo D-Force, a todos mis patrocinadores y a toda la gente que ha confiado en mí. Y pues me seguiré preparando fuertemente para la siguiente carrera que va a ser en Indianápolis. Muchas gracias, amigos, por estar pendiente de mí. Dios los bendiga. Chao. Le faltó los patrocinadores Eso oficiales. nos quitaron los patrocinadores oficiales. Sí. Bueno, Qatar. Lo voy a llevar a viajar a Qatar. Sí. David Alonso inició el año pasado el Mundial en Moto 3. Tenía el peso más adecuado a la motocicleta de Moto 3, que es muchísimo más liviana. De hecho, por eso van a cambiar las especificaciones de la Moto 3 para que sea un poquito más pesada y el brinco de Moto 3 a Moto 2 no sea tan grave. Porque pilotos como David Alonso, que son muy buenos, pero pues son muy jóvenes, todavía no tienen el peso corporal para mover la Moto 2 y les cuesta ganar peso a la velocidad a la que se necesita, ¿no? Entonces él ha ido juiciosamente, y eso sí se lo admiro, poniéndose metas y las va cumpliendo, y a medida que las va cumpliendo se pone la siguiente, y creo que ya se están viendo ciertos resultados porque ya no está intentando terminar las carreras, sino ya está en la mitad del pelotón, ya está pasando gente, pero no me voy a adelantar más, que él nos cuente cómo la veo. Al principio he cometido un error de novato, he llegado a la salida, con esta moto te sale con el launch control, y cuando he puesto el launch control he puesto primera, pero luego sin querer he metido segunda y he vuelto a poner primera, que era la marcha que se sale. ¿Qué pasa? Que el launch control, en cuanto pones segunda, se desactiva. No me he dado cuenta de eso y he salido en primera, pero sin el launch control. De hecho, he notado como cuando estaba con el embrague, con gas a fondo, semáforo en rojo, la moto iba demasiado subida de vueltas y he visto que algo no iba bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues se me ha levantado muchísimo la moto porque sale con mucha potencia, pero eso no era sido lo peor de todo, porque las primeras dos curvas bien, luego hay un momento que he perdido la referencia de frenar en la 1 en la primera vuelta y me he ido fuera del circuito y ahí me he ido prácticamente de los últimos, y hasta la vuelta 4 así 5 estaba perdido por el hecho de que todos me adelantaban, no encontraba el hueco para ir adelante porque sentía que podía ir hacia la de delante, pero luego cuando lo he encontrado he aprendido a adelantar en carrera, he aguantado el ritmo, ha sido la carrera que más me he divertido de Moto 2 y simplemente no quería que se acabase, no quería ver las vueltas, quería seguir rodando porque estaba disfrutando encima de la moto, pasando a gente y he luchado pues hasta el final. Entonces bueno, hay que mirar para cuando está todo el pelotón, saberse mover y luego pues quedarse con ese ritmo del final y trasladarlo a Jerez. Pues ahora en Jerez intentar seguir con la línea de trabajo de aprender de los de arriba, de copiar las líneas. Luego sí que hacer un poquito más de ritmo porque en la tanda que teníamos que hacer ritmo aquí en Qatar nos caímos, entonces intentar hacer un poquito más de ritmo para de cara a carrera, pero sí, seguir con esta línea de trabajo. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Retornamos a más velocidad y el piloto vallecaucano Oscar Tunjo arrancó en Spa-Francorchamps la Prototype Cup Germany con el equipo Jetbar, que es con el que está haciendo su temporada 2025, el Jetbar Motorsport, consiguiendo récord de pista en la clasificación, ¿sí?, en la categoría del MP3 y 2 cuartos lugares en cada una de las competencias. Aquí está Oscar Tunjo entregando su balance. Termina nuestro fin de semana aquí en Spa-Francorchamps, Bélgica, en la primera cita del Prototype Cup Germany. Muy felices con los resultados, al final un top 4 en ambas carreras. Una segunda carrera muy difícil donde mi compañero tuvo que partir desde los pits por un problema técnico que tuvimos y pudimos hacer una remontada hasta los 4 primeros, así que estuvo una carrera difícil porque hubo lluvia previo a la carrera, arrancamos con neumáticos slicks pensando que iba a secar
El primer stint estuvo difícil, pero el segundo pude subirme al auto, recuperar. Quiero agradecerle al equipo Gebhard por la oportunidad. Muy feliz de estar aquí en Spa, de estar de nuevo en el campeonato y una semanita de receso antes de regresar al campeonato europeo en la Michelin Le Mans Cup, donde estaremos en la segunda cita del campeonato en Francia, Paul Ricard. Bueno, señor, yo me lo traigo otra vez de viaje. Usted me lleva y yo tengo que traérmelo otra vez. Me lo voy a traer para Querétaro, en México, ahí por la variante. Usted sale de Spa, coge la variante y llega a Querétaro, en México. Ya la pavimentaron la variante. Y qué bueno. Donde se disputaron las dos primeras válidas del Racing Bike México o el Campeonato Nacional de Motociclismo Mexicano. Donde el señor Alfonso Linares, ya no es Alfonsito Linares, no consiguió 1 ni 2, sino 5 podios en la jornada. En uno de esos, como usted bien lo refirió cuando veíamos la imagen del día, lo acompañó Felipe Arredondo en el segundo lugar. Entonces, le voy a hacer, Linares ganó 2 podios en la Super Sport 1, sí, 2 en la Superbike y en la Super Sport NG otro. Ahí van 5 para un total de 5. Pero para que no sea yo el que le cuente las cosas, el mismísimo don Alfonso Linares y el señor Felipe Arredondo, pues nos van a contar cómo la vivieron. Bueno, nada, muy contento, un fin de semana muy bueno. Empezó algo patas arriba, pero bueno, con todo el equipo logramos enderezarlo. Fin de semana donde logramos hacer girar muy rápido a pesar de la lesión, tener ritmo muy bueno en las dos categorías. Y bueno, no puedo decir nada más que agradecer a todos los que lo hicieron posible, a todo el equipo de Pirelli México, a todo el Sim Racing Team, a todo Kikel Racing, a Josh, a Enrique, a mis papás, a Chojo Colombia, a Monster Energy y a todos los que me apoyaron. Sin duda sin ellos no estaría aquí. Y nada, disfrutar un poquito del triunfo y preparar cositas para lo que viene, que seguro con el favor de ellos pronto habrán noticias buenas. Y nada, solamente espero seguir que el campeonato siga así y a seguir luchando. Nos vamos para defender esta corona. Bueno, fue una carrera la verdad muy divertida. Alfonsito iba muchísimo más rápido en esta carrera, se notaba pues que había mejorado bastante en el warm-up. Traté de aguantar lo máximo posible el ritmo de él, pero pues las llantas iban subiendo de temperatura, iba perdiendo mucho grip, yo iba cometiendo ciertos errores, entonces traté de mantener un buen ritmo sin perder pues como la rueda trasera, pero la verdad pues me divertí demasiado y me gustó mucho esta carrera, esperemos la próxima. Y allí mismo, después de los 5 podios de Alfonso Linares, el podio de Arredondo ya son 6. Doña Sara Barón casi cumple con el número 10. Le sumó 2 más, ¿no? Llegamos a 8. Cuando ella ganó las 2 carreras de lo que ahora llaman la Itálica Women International Cup, que está también dentro del Racing Bike México. Aquí está, ahora ya no es Sarita Barón, Sara Barón. Hola, estoy muy contenta de haberme llevado los 2 primeros lugares en las 2 carreras. Hay un sinsabor porque una compañera pues está en el hospital y va todo bien, gracias a Dios. Espero que no le haya pasado absolutamente nada. Y bueno, pues muy contenta también de las otras chicas que han hecho un buen trabajo el fin de semana. Cada vez el grupo estaba más compacto. La verdad que muchas chicas son nuevas y han estado ahí en el grupo peleando. Y bueno, pues muchísimas gracias a Itálica Racing, a Itálica, Jorge Pérez Macías, a Branco Riders, Don René y a FR15. Adiós. Antes de que usted continúe, quiero agradecerle a Racing by México porque nos permite usar estos testimonios y las imágenes de su campeonato. Bueno, usted muy bien lo dijo, doña Sara Barón, ya se nos crecieron todos. Va a ser wildcard del Campeonato Mundial de Motociclismo, ¿no? Pero no sabemos todavía las fechas. Bueno, ojalá tenemos que estar pendientes de eso, pero bueno, yo ya me voy hacia la futurología. Es lo suyo, sí. Y a mí se me da el tema de la pitoniciada. El próximo fin de semana en el Autódromo de Tocancipá se disputará la segunda válida del TC2000 Colombia. Campeonato divertido, entretenido y vistoso. Muy bonito. Lucas Medina, que hoy en día es el líder de la categoría mayor, pues nos va a decir qué espera. Él también sacó su bola de cristal y, de acuerdo a lo que vio, nos va a contar cómo ve el fin de semana.
Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lucas Medina. Bueno, muy contento de este fin de semana de carrera. Nuevamente TC2000, como líderes del campeonato, pues estamos muy contentos. La idea es seguir con este objetivo, siguiendo ser líderes de este campeonato. Vamos a darla toda en esta carrera. Es muy importante la suma de puntos, ser constantes. Es una carrera de 1 hora, entonces pues vamos a darla toda. Estamos muy contentos, muy positivos de que tenemos un muy buen carro para este fin de semana. Y nada, muchachos, los invito para que este fin de semana vayan al Autódromo Tocancipá, nos acompañen, porque la carrera va a estar increíble este domingo. Entonces nada, muchachos, un saludo enorme. Los quiero. Nueva pausa. En un instante regresamos a Más Velocidad. Estamos nuevamente en Más Velocidad, 2 fines de semana consecutivos con Fórmula 1. Hablemos, don Eduardo, de la primera carrera que fue en Qatar. Usted va mostrando las imágenes y nos va guiando por esa competencia. Bueno, yo luego voy a quitar 2 ruedas a la Fórmula 1 y perdón, vamos a hablar de Qatar estamos en Fórmula 1, sí. Sí, Qatar yo fue estoy MotoGP. Yo sé que todo eso allá en Medio Oriente, pues a uno Sí, le sí. parece, Es pero bueno. Qatar, que tiene 2 carreras, la sprint y la de fondo. Disculpe. Es correcto. Ahora vamos con la sprint, que esa se realizó el 12 de abril, que fue el sábado. Correcto, señor. Mire que en esta carrera empezaron a pasar cosas raras. El MotoGP se empezó a poner bueno. Pole para Marc Márquez, eso no es novedad. Sí. Segundo lugar para Alex Márquez, tampoco había novedad. Pero el tercer lugar se metió la Yamaha de Fabio Quartararo. Que eso sí era una novedad bien grande. Eso sí era una novedad increíble. En la segunda fila no existió Pecco Bagnaia. Estaban los 2 BR46 y un señor que fue protagonista del fin de semana, callándole un poquito la boca a Pedro Acosta. El señor Maverick Viñales, que tenía la misma moto, la hace rendir sin quejarse y estaba en segunda fila. El señor Pecco Bagnaia se pegó su suelazo en la clasificación, le costó para la carrera. Pero bueno, arranquemos. Puesto 11, ¿no? Puesto 11, sí señor. Mire ahí cómo está el carro atrás, que no tiene las luces tan prendidas, ¿no? Están luces bajitas, porque ahorita no me digan. Primera curva, arrancó como siempre muy bien el señor Marc Márquez, arrancó muy bien Alex, arrancó muy bien Quartararo, el que no arrancó muy bien fue el señor Viñales y Gian Antonio no arrancaron muy bien. Pese a que Gian Antonio tiene la misma moto que Marc Márquez, ¿no? Sí, él sí. Se veía, una cosa que no registramos era que venía por primera vez el señor Jorge Martín a correr oficialmente como campeón después de que se había roto hasta la cédula. Sí, también los médicos del campeonato le dieron la autorización, ¿no? Sí, primera carrera en la historia que tenía en la grilla de partida 5 campeones mundiales. Aquí tengo el dato aquí, para que no diga que es que va más tuya y qué tal. Que Marc Márquez, que Pecco Bagnaia, que Johan Mir, que Fabio Quartararo y Jorge Martín. Y Jorge Martín. Bueno. ¿Y aquí qué? Osó Alex Márquez adelantar a su hermano. Osó. Sí, lo mismo de siempre. Ahorita lo vamos a mostrar porque hubo regaño y toda la cosa. No en esta, sino en la siguiente, de los hermanos. Osó a meterle la moto, pero fíjate esta foto lo interesante. Aquí ya se empieza a ver lo bueno que se está poniendo el MotoGP. Mire quién aparece por allá atrás, el número 5. Exacto, el número 5 de Johan Zarco en la Honda no oficial. No oficial. Satélite. Adelante de él, Viñales. Adelante Morbidelli con Quartararo, que ya estaba perdiendo el año. ¿Y qué pasa los dos hermanos Márquez? Con Gian Antonio? Más perdido que... Sí, el hombre como que no le avisaron, no sé cómo es la cosa. Pero no le duró mucho la dicha al señor Alex y como el hermano le dijo, venga, sin faltar al respeto. Lo reprendió. Sí, lo reprendió. Bien. Mire la diferencia que tomaron los dos hermanos Márquez con el señor Franco Morbidelli. Sobra decir que Alex y Morbidelli tienen la moto 2024 y Marc tiene la moto 2024.2. Sí. Que se supone que es la 2025. Al igual que Fabio Di Gian Antonio. Al igual que Fabio. Y al igual que el señor Pecco Bagnaia. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, dicen por ahí,
Sí. El señor Ai Ogura, que yo sigo defendiendo que ha sido el piloto que más ha aprovechado la temporada 2025 porque es novato, no tiene la moto y siempre está en el grupo Chocochévere, como usted dice, estaba adelantando a Pecco Bagnaia que no Bagnaia. encontraba la moto. Dicen que también le dolía mucho el golpe que se había dado, ¿no? Es cierto. El señor Ogura es del Trackhouse. Del Trackhouse, sí señor. Aquí se le metía y se repitió, este sí fue un déjà vu, pero con otros colores, porque se le metía por dentro el señor Jorge Martín, al mejor estilo de 2024, y Bagnaia no podía defenderse. Sí, estaba arriesgando ahí mucho Martín, ¿no? Mucho. Mientras tanto, adelante estábamos Morbidelli, que ya estaba perdiendo un montón de terreno porque lo estaba alcanzando Quartararo, y aparecía la moto que quiere Pedro Acosta, la de Aldegar. La de Aldeguer. Y Aldeguer, atrás, allá al fondo, Aldeguer. vemos al señor Villan Antonio. Aldeguer, sí señor, y ese es el otro novato que viene de la Moto 2 y que entró de una vez al equipo de Gresini, ¿no? Y también lo está haciendo muy Y bien. Ducati, sí, Aldeguer. Fíjese que esto nos ponía que las 6 primeras motos eran 5 Ducatis y una Yamaha que era la de Fabio Quartararo. Sí. Ganó Marc Márquez, seguido de su hermano. Fíjese que por allá hasta la curva al fondo no venía nadie. O sea, ellos se fueron solos, la cosa quedó así. Los que sí vinieron, Marc Márquez, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fermín Aldeguer, 4 bien. Ducatis en los 4 primeros lugares. La primera, Yamaha de Fabio Quartararo en el 5º lugar. Fabio Villan Antonio, Ai Ogura, Pecco Bagnaia, la peor de las Ducatis en el 8º lugar. Y mire, la primera La Aprilia, primera Aprilia. la primera Aprilia la de un novato, ¿no? Y no oficial, porque la primera Aprilia oficial es la 9ª, la de Marco Bezzecchi, y el 10º que era Maverick Viñales, que estaba midiendo un poco el tema del desgaste de los neumáticos. En una KTM. No aparecía por ahí el señor Miller, ¿no? No, el señor Miller se cayó en la clasificación, se cayó en la sprint y se cayó en la carrera. No, me diga, no, eso nunca ocurre. Bueno, No, eso es raro. Raro. Lo Vámonos mismo que de- últimamente Mir, ¿no? Mir también anda en el suelo. sí, vámonos ahora a la que no aparece el carro. no Usted le aparece el recortó carro. recortó la foto para que... Yo sabía que algo me iba a decir, yo sabía. Recortó la foto para que no dijéramos que era fue la misma. La misma. Bueno, ¿qué pasó en este arranque ahora? En este arranque la cosa se complicó todavía más, porque volvieron a arrancar muy bien los hermanos Márquez, pero esta vez arrancó muchísimo mejor Maverick Viñales. Fabio Villan Antonio otra vez perdido hasta el final del ejercicio. Arrancó mucho más conservador Jorge Martín, y el que arrancó muy bien fue Johan Zarco. También Johan Zarco lo hizo fue bien mejor. también Bagnaia, que adelantó hasta el puesto 7, ¿no? Pecco Bagnaia quedaron, pero aquí todavía en la primera curva se veía complicadito. Sí, ahí estaba todavía en la maraña, ¿no? Ahí estaba En todavía el complicadito, bosque. intentando no chocarse. Sí. Aprovechando, y aquí Sí. es donde viene, aquí lo reprendió con palmada al casco y todo al final de la carrera, porque fíjese que el que va de primero es el señor Franco Morbidelli, segundo Marc Márquez, tercero Alex Márquez perdiendo el año, y ahí se mete Viñales. ¿Todo por qué? Porque el señor Alex Márquez se pasó un poquito en la frenada. Agáchese porque ese pedacito rojo que viene ahí es uno de los alerones Le tocó la traseros alerona. del colín de Marc Márquez. Sí. Y le dejó el otro así como medio mal puesto, Andaba como caído toda la carrera. como aleteando, así una Sí, cosa sí. rara ahí. Él se quedó pensándolo un par de vueltas, pero al final del ejercicio recuperó su posición y pues todo bien por ese lado. Pero ahí no terminó la cosa. Pese a la embarrada, Alex estaba muy inquieto. sí, Alex estaba un poquito inquieto. Aquí no estaba saludando al público, estaba pidiéndole disculpas a Fabio Villan Antonio, que venía recuperando sus posiciones, y también le dio por arrancarle el lado izquierdo a su moto y dañarle la motico a Fabio Villan Antonio. Muy bien. Muy bien. El hombre estaba jugando motos choconas. Eso le costó una penalización que ya les voy a mostrar, pero fíjese cómo se hacía la fila india y ya aparecían 2 Ducatis oficiales en los 2 primeros lugares. Sí, pero aquí adelante se ve una esfinge. Pero aquí adelante va todavía andando el señor Morbidelli. Sí. ¿Sí? Mientras cumplía su penalización, que me parece que se quedó corta,
el señor Alex Márquez, porque él con todo y penalización, con 2 choques y todo, terminó 10 puestos adelante de Fabio Di Gianantonio, que por el solo choque había terminado 21. Y él saliendo de la penalización terminó 11. Empezaron las cosas a ponerse buenas. Las 2 Ducatis empezaron cuerpo a cuerpo. Aquí pasa efectivamente Pecco Bagnaia. Mire quién viene en el tercer lugar. Maverick. No es ninguna Ducati, es el señor Maverick Viñales. Empezó a perder muchísimo terreno Morbidelli. Aquí viene Maverick por lo suyo también y empieza a quitársele de encima. Y aparece todo este tema para pasarlo en 2-1. Lo fueron dejando atrás al señor Morbidelli. Aquí nadie le tuvo consideración. Aparece allá al fondo el señor Zarco. Y atrás del señor Zarco, Fermín de Guerra. Con su moto completica. El hombre no pierde. Con su moto completica. Aquí aparece ya recuperando un poco la cosa, pero empezó una pelea muy interesante porque un segundo aire de Morbidelli lo llevó a atacar a Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia volvió y lo pasó, pero volvió el señor Morbidelli a pasar a Bagnaia. Fue una seguidilla de curvas, unas 5 o 6 curvas muy interesantes, hasta que el señor Bagnaia pues lo que hizo fue hacer lo suyo, no hacer lo que él sabe, y es sostenerse por la curva interna manejando muy bien la frenada. Lo pudo pasar y acto seguido se fue por los 2 de adelante, que eran estos 2 personajes, el señor Márquez y el señor Viñales. Que estaba ahí en la punta. Ya casi. Al final pues no pudo con Márquez. Al final quedó segundo Viñales y tercero Bagnaia. Pero ¿sabe una cosa? Antes de que usted termine de leer ahí la tabla de posiciones, yo creo que Viñales no quiso ganar para que no lo descalificaran por la presión de los neumáticos y prefirió dejar pasar a Márquez para poder calentar los suyos y que cogieran más presión, y pues un segundo es mejor que nada. Sí, pero lo descalificaron de todas maneras, ¿no? Le quitaron el segundo lugar, subieron a Bagnaia y Morbidelli, que había quedado cuarto, estaba llorando ya porque había perdido el podio, pues se volvió a subir al podio, ¿no? El daño menor lo sufrió Bagnaia. El daño mayor lo sufrió el que era hasta esa fecha el líder, ¿no? Don Alex Márquez. Don Alex Márquez, sí, señor. Entonces ahora sí, ¿cómo quedamos, señor Beltrán? Quedaron Márquez, Bagnaia, Morbidelli, Zarco, que, pues hombre, cuarto. Después Fermín Aldeguer, muy buena carrera, las 2. Alex Márquez, que a pesar de todo, pues quedó metido en el top 10. El señor Fabio Quartararo, el señor Pedro Acosta, después de la llorada y de todo, pero ahí le sirvió, y Marco Bezzecchi. Nos hace falta el otro después de Luca Marini, Luca Marini, Alex Rins, Brad Binder, otra vez Ai Ogura, y le salvaron los muebles a Fabio Di Gianantonio, que no había ido hasta que descalificaron. Cogió el último punto, sí. Ahí cómo quedó el campeonato, ¿lo tenemos? Sí, señor, claramente. No sé qué tiene ahí la... Queda el señor Marc Márquez con 123 puntos, 17 abajo, su hermano Alex Márquez. Pecco se pone ya a 26 porque la sprint le costó sangre. Franco Morbidelli y Fabio Di Gianantonio. Franco Morbidelli todavía está en un escalón superior porque tiene 78 puntos, pero ya mucho más abajo está Di Gianantonio, que ya empieza a pelear su posición con Zarco, la mejor de las ondas, Bezzecchi, Quartararo y Ai Ogura. Ojo que Ai Ogura suena. Sí. Hay otro escalón ahí donde está Luca Marini, Pedro Acosta, Brad Binder y Enea Bastianini. Y aquí nos registramos una foto que no quisimos poner, Rubiel. La del accidente de Jorge Martín. Que no fue tan aparatoso realmente, pero sí fue un golpe complicado para la fragilidad que tenía en ese momento el señor Jorge Martín. Se fue de neumotórax. Y varias fracturas de costilla, ¿no? Que habla de 10 fracturas de costilla. Sí, pues son fracturas porque hay fisura como tal. Y eso es lo que le complica un poco la recuperación, y yo creo que más que la recuperación física, la recuperación psicológica. Psicológicamente, acuérdate que por ahí pasó ya el señor Marc Márquez, ¿no? Sí, señor. Bueno. Y no es fácil. Vámonos después de esto a una pausa y venimos ahora sí con la Fórmula 1 en Bahrein y en Jeddah.
Bueno, señor, volvemos aquí a más velocidad y me lo voy a llevar rápidamente para Bahrein. Usted conmigo viaja como un loco. Pero Bahrein. Bahrein, que Bahrein, fue el domingo de Ramos. sí señor, una carrera yo diría que Estuvo pues buena, dentro de lo normal. interesante. Sí, Sí. interesante. Lo que pasa Lo- es que después de Suzuka cualquier cosa iba a ser interesante. sí. Seguía cometiendo errores Lando Norris, ¿sí? No le estaba yendo bien en esta carrera al señor Hamilton, ¿no? Yo siento que él todavía no ha encontrado la confianza para andar en el No, carro, pero el que sí se vio muy penalizado aquí fue Max Verstappen. Max Verstappen. Bueno, pero ¿qué hacemos? No siempre las cosas salen bien, ¿no? Venía de ganar una carrera imposible, digamos, de alguna manera. Yo le ¿No? voy a contar cómo quedó el Gran Premio de Bahrein para que entendamos cómo empezó Jeddah y cómo llegaron las cosas. Bahrein quedó con Oscar Piastri, George Sí. Russell y Lando Norris. Ese Segunda es el- victoria de Piastri. Sí, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que esos están ahí medio peleándose, pero ojo, le sacó 8 segundos Leclerc a Hamilton. demasiado. Max Verstappen, Pierre Gasly, Esteban Ocon que Párele está bolas, marcando párele sus bolas. primeros punticos ahí. Gasly ha hecho una muy buena temporada. Sí, sí, Yuki Tsunoda, que ya le cayó la boca a todo el mundo, sí, sí. porque en el Red Y Bull están dando mucho más que lo que podían dar. sí, pero también es Veloso. porque hicieron algo que nunca hicieron con Checo Pérez, pararle bolas al carro. Correcto. Eh, Y el y en este- señor Oliver Berman, Que fue el ese- piloto del día, pues, después de esa remontada. claro, Oliver Berman. Ahora sí me lo voy a llevar, pues porque yo conmigo usted viaja en la vida, me lo voy a llevar para Jeddah, Arabia Saudita. Bueno, Pole position del señor Max Verstappen. Ya no estaba tan atrasado. Sí, la Segundo, sacó de Lando la Norris. sacó de la. No, el segundo es Piastri, en Jeddah. Perdón, sí señor. El segundo es Piastri, porque Lando Norris lo vemos allá de 1, 2, 3, 4, Estaba décimo. 5 detrás de Piastri, o sea, estaba Está décimo. décimo. Sí, sí. Muy mala clasificación la del señor Norris, dañó el carro, hizo hasta para vender. Sí, 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 sí. Muy buena clasificación la de Charles Leclerc. Y excelente la clasificación de Verstappen, ¿no? Sacó Sí, los tiempos de donde la no sacó de había. la manga. La Y sacó sacó de la los manga. tiempos de donde no lo había. Sí, sí, sí. Primera curva. Y Si primer usted ve- problema. Sí, y el problema de la carrera fue este. Sí, sí, sí. Si usted ve, arrancó y está mucho mejor posicionado el señor Piastri. La foto lo dice todo. Sí, El señor Russell arrancó muy bien, no tiene el carro, pero lo está haciendo andar. Dicen que está en su en el mejor momento conductivo de su carrera. Está George Russell porque no tiene la máquina perfecta, pero está peleando contra los de pero arriba. se les acaban las ruedas muy rápido. Las llantas, ¿no? No las ruedas, las llantas. Se le acaban las llantas muy rápido, pero eso es un tema de configuración también. Sí. Fíjese que el señor Tsunoda está poniendo otra vez a los Red Bull como en la época de Checo Pérez. Por lo menos Cuando- ahí, sí, en la cuando misma pues, foto. Cuando funcionaba el carro de Checo Pérez, ¿no? Cuando Cuando lo abandonaron a su suerte, pues no pasó nada. Exacto. Listo. Pero después aquí de esta primera curva llegó el problema de Llorente. lo mismo de Verstappen, tratando de meterse por el lado imposible, comiendo, ¿qué es lo que dice usted? Sí, lo que pasa es que el hombre se intenta meter por donde no cabe. Se va por Y fuera de la pista. Se va por fuera de la pista haciéndose el sufrido para que los comisarios de carrera hagan que se sancione al que se iba por dentro, Sí, al que iba bien. Sí. al que iba bien, pero no contaron con la astucia, pues que él tenía una camarita que estaba mirando qué hacía con el acelerador y qué hacía con el timón, ¿no? Ahí Él los salió inventos. pensando que se le iba a ganar, entonces Bueno, él siguió adelante como si nada. Sí, y no pensaban lo que venía a renglón seguido, diría un compañero mío, ¿no? A renglón seguido, sí señor, e inmediatamente después, el señor Yuki Tsunoda se pasó un poquitico en la Una frenada. gota. Una gotica. Y se llevó a una persona que acabamos de mencionar que estaba haciendo una muy buena temporada. Señor Pierre el Gasly. señor Pierre Gasly. Vuelta Yo 1. le tengo la foto del choque. Mire. Ah. Gasly iba sano por su lado. Y el otro va y lo besa por la parte Y izquierda. el otro le pegó en la rueda trasera izquierda y obviamente ya no hay mucho que hacer. Sí, perdido el carro de Gasly con más destrozos, menos para el señor Tsunoda. Pero Primera también le tocó vuelta guardarlo.
con bandera amarilla. Al igual los dos tuvieron que retirarse, ¿no? Los dos. Y los dos se retiraron. Eso generó un safety car. Sí. Y aquí yo creo que hasta este punto los comisarios le dieron la oportunidad a Max Verstappen que la desembarrara. Sí. Vuelta 4 y el hombre no tomaba la decisión. Y el hombre no le devolvía la posición a Piastri. Deshojó la margarita, ¿no? Sí. Por segundo. La devuelvo. Dieron la bandera verde y acto seguido dijeron, como no quiso, entonces tome sus 5 segundos. Sí. Algunos dicen que debió haber sido mayor, de 10 segundos, pero solo le aplicaron 5. Porque no sé qué, bueno, eso echaron cualquier cantidad de argumentos para solo ponerle 5. Arrancó como siempre muy bien el señor Verstappen, y para la arrancada la tiene clara. Arrancó muy bien el señor Russell. Y mire quién venía ahí ya complicando un poco la cosa, el señor Andrea Kimi Antonelli, y Hamilton ya tenía un espacio. Sí, pero Leclerc venía ahí pegado por Leclerc sí venía pegadito ahí a Russell, ¿no? Sí. Pero digamos que el grupo ahí que estaba peleando por el segundo lugar incluía 2 Mercedes, ¿no? Sí. Bueno, pelea buena entre Norris y Leclerc, ¿no? Esta es primera Norris y Hamilton. Norris y Hamilton. Por el Norris y Hamilton, donde Hamilton le dijo, ven, no le va a enseñar a su papá a hacer hijos. No, Norris le hace la succión, lo pasa y en la siguiente zona de DRS Hamilton vuelve y lo pasa. Sí, no contento con lo anterior, vuelve y lo intenta. Vuelve y lo pasa. Pero hasta que entendió que la recta era más fijo que se quedara ahí porque no había una zona de DRS siguiente. Y en la tercera vez lo entendió, pero ya los de adelante se le habían ido. Y la tarea del señor Norris era justamente recuperar puestos. ¿Que le funcionó? Yo creo que sí. Pues sí, claro. Y ahí ya deciden entrar a Hamilton. Pero yo tomé esta foto por una razón, Rubio. Yo creo que aquí, en esta maniobra, que lamentablemente no pude coger su esplendor por las tomas de televisión, que no mostraban con claridad lo que estaba pasando, fue la maniobra de la carrera la que le dio la victoria al señor Oscar Piastri. Porque paralelo a esta maniobra que ustedes ven donde él está adelantando a Lewis Hamilton después de haber entrado a los pits, estaba entrando Max Verstappen al cumplir su penalización de 5 segundos y a cambiar sus ruedas. Si él se hubiera quedado, si Oscar Piastri no se arriesga en ese punto tan complejo para pasar así de apretado como pasó a Hamilton, seguramente le hubiera funcionado a Max Verstappen su estrategia y la sanción no le habría hecho mella. Y lo pasó hoy, no se dejó pasar como Norris, ¿no? Lo pasó hoy y hasta luego. Y se fue. Aquí, bueno, aquí como le digo yo, Stroll, el señor Bortoleto con el señor Alonso. Sí señor, el número 14, ahí pegaba la baranda. El señor Bortoleto con el señor Alonso. Sobra decir que el señor Bortoleto es manejado por el señor Alonso. Sí. Entonces yo creo que esa fue la razón por la cual Alonso simplemente presionó el radio y dijo, cáspita, casi me embisten, pero Pamplina. No hizo la respectiva reprimenda que se hubiera esperado si hubiera sido otro piloto, porque era su pupilo. Sí. Bueno, aquí ya estamos otra vez en pelea. Aquí empezó Russell, que iba haciendo una muy buena tarea detrás de Oscar Piastri. Empezó a quedarse sin ruedas. Sí. Y aquí cobró lo suyo, una muy buena carrera de Charles Leclerc, todo hay que decirlo, con mucha consistencia. Que despojaba en ese momento del podio a Russell, ¿no? Despojaba en ese momento del podio a Russell, porque la pelea adelante era Piastri, que iba solo, Verstappen intentando alcanzarlo, que no se dio. Y cogiendo coleros. Que le estaban costando muchísimo al señor Piastri. De ahí se agarraron los de Red Bull para decir que la victoria era de Max y que la sanción hizo vencedor a Piastri porque quedó a menos de 5 segundos. Pero la realidad es que los coleros los iban a coger a los dos y los tiempos eran los tiempos. Bueno, al final terminó Max Verstappen a 2.8 segundos, sí, como lo habíamos dicho. De Piastri, ganador Oscar Piastri porque suma 3 para un total de 3 victorias en la temporada. Sí. Y ahí ya en 5 carreras que van. Sí, y la otra la ganó Lando y la otra la ganó Verstappen. Es decir, 4 de 5. 4 de McLaren,
3 de esas son de Piastri. Max Verstappen y Charles Leclerc. El podio sigue Lando Norris, George Russell y Kimi Antonelli. Los Que dos no le Mercedes muy pierde parejitos, pisada. que no le pierde pisada. Lewis Hamilton, que yo siento que no le ha encontrado al Ferrari. Y fíjese Bueno. lo lindo que pasó aquí. Carlos Sainz y Alex Albon con los dos Williams en los puntos. Y el señor Isaac Hadjar en Otra vez en los- Racing Bulls Sí, en los puntos. ¿Qué me parece interesante aquí? Que no está Berman y No. no está Tsunoda. Bueno, Tsunoda se salió, pero no está Berman, que es el que siempre puntúa aquí. Y lamentablemente le dañaron la cosa a Gasly, ¿no? sí. Eso deja el campeonato de la siguiente manera. Oscar Piastri, líder del campeonato del mundo con 99 puntos, a 10 Lando Norris. Y entre Lando y Verstappen, que es el tercero, apenas 2 punticos. George Russell termina ahí como ese escalón, con 73. Más abajo está Leclerc, Antonelli, Hamilton, que es otro escalón, y Albon, Ocon y Lance Stroll terminan el top 10. No ha puntuado en todo el año el señor Alonso. Sí, señor. Bueno, esto es lo que ocurrió en la Fórmula 1, pero vamos a hablar de la Fórmula 2 de las dos mismas carreras, pero para Sebastián Montoya. Hemos dicho siempre aquí y hasta el cansancio que en estas categorías que son tan iguales es muy importante clasificar y clasificar bien. Lo que hizo en la primera carrera Montoya estuvo bien, pero ya en Bahrein clasificó 18, ¿no? La carrera sprint no terminó por un choque. Y la carrera feature o la larga terminó en el puesto 19 con una sanción incluida por exceder los límites de pista. Conclusión, sin puntos en Bahrein. Sí. Llegó a Arabia Saudita. Otra vez el problema de la clasificación. Clasificó 17. La carrera sprint peleó mucho, alcanzó a llegar en la posición número 13. Y ya la carrera larga. Sobra decir que hay una cosa que decir, ¿no? Aquí él clasificó a 5 décimas de la pole, eso es verdad. Pero Sí. es que los 22 pilotos están en un segundo. Entonces, Sí, pues, todos- no hay mucho que hacer. Allá son kamikaze la gran mayoría, no respetan ahí esa a ganar o ganar. Culminó esa primera carrera, la sprint, en el puesto 13, pero ya en la carrera de fondo, cuando venía con buen ritmo, con ritmo de gente de la punta, pues un fallo mecánico, a eso sí, pues no se le puede decir nada. Pues le tocó retirarse de la carrera. 2 competencias sin puntos para Montoya. Una cosa que no entendí, Rubiel, y aquí venía mi pregunta que anuncié en el principio. ¿Por qué cuando se pegaron estos dos personajes en la feature de Jeddah y ya sabíamos que iban a sacar por lo menos un Virtual Safety Car como efectivamente pasó, no esperaron a que Sebastián entrara con el Virtual Safety Car, sino lo metieron antes, afanado además a cambiar llantas cuando él tenía más vueltas? Creo que hay un tema de estrategia que bien raro. Sí, me parece que eso, yo creo que también le pasó lo mismo que le pasó a Verstappen en la carrera de la Fórmula 1. Empezaron y dijeron, no, vamos a alargarle un poquito la entrada, y cuando la alargaron, pues salió en tráfico y perdió tiempo más del que debía haber perdido, ¿no? Son cosas de estrategia, pero dejémoslo ahí. Sí. Esperamos que Montoya se recupere porque es muy buen piloto, pero ya es hora de que aprenda a tener, no lo dice aquí, fue sentado tranquilo, a que le vaya mejor en las clasificaciones, y ahí es a otro precio. Llegamos al final de Más Velocidad, los esperamos el próximo miércoles para seguir hablando de lo que más nos apasiona, que es el mundo de los deportes a motor. Don Eduardo, buenas noches, muchas gracias por su trabajo, lo volví a saludar y los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias.